Y hay mala pata, quiero decir, es un mal momento para predicar de Lucas capítulo 2, porque podemos estar muy mediatizados por las fiestas que se están viniendo ya mismo, ¿no? Dentro de nada es 24 de diciembre, y entonces, a ver, el Evangelio de Lucas, como todos los evangelios, a ver si explico esta idea. Si nos vamos a Pablo y nos vamos a sus cartas y nos vamos a otras partes de la Escritura, podemos encontrar mucha enseñanza teológica. Y es verdad que en los evangelios hay enseñanza teológica, pero esa enseñanza teológica, esa enseñanza teórica, está incrustada en medio de la historia, que como Paco estuvo compartiendo el domingo pasado, bueno, pues Lucas ha hecho un trabajo de investigación, es muy metódico. De hecho, cuando entremos en el capítulo 3, para situar el contexto de lo que está sucediendo, empieza a nombrar al emperador, al gobernador, al sumo sacerdote, empieza a nombrar a una serie de gente para ubicar en un periodo concreto de la historia lo que está sucediendo. Pero de alguna manera, lo que está sucediendo precisamente es que Dios, que ha visto la historia desde fuera, ha estado observando el desarrollo del hombre desde fuera, y es cierto que ha estado interviniendo, controla, es soberano, y ha estado interviniendo en la historia del ser humano, ya no se queda fuera, sino que se mete dentro y se incrusta en medio de la historia. Y cometeríamos uno de los errores más grandes y más terribles si leyendo este pasaje, algunas porciones de este pasaje, nos quedáramos solo con lo de los pañales, el pesebre, la estrella, los pastores, los pastorcitos, esa figura, los ángeles, que nos pueden recordar por la cultura en la que estamos metidos a ese entorno festivo que estamos viviendo ya. Pero lo cierto es que de lo que está hablando el Evangelio de Lucas, lo que Lucas está investigando es de cómo Dios se mete en medio de nuestra historia. Ya no está fuera, sino que Dios mismo se mete dentro de nuestra historia. O sea, me veo tentado de empezar a leerlo todo, pero son 52 versículos. Quiero decir, como forma parte de la culturilla, este pasaje ofrece la oportunidad de mencionar uno de esos versículos que igual tenemos confundido en nuestra memoria, ¿no? Y vamos a hacerlo un poquito más adelante, pero como decía, estamos metidos dentro de un momento histórico en donde José y María, un matrimonio desposado, y digo matrimonio desposado aunque no habían tenido relaciones sexuales, pero eran un matrimonio, estaban desposados legalmente, pues tienen que ir hasta Belén, la ciudad de José, para cumplir con el mandato que han recibido de empadronarse. Pero durante ese momento, durante ese tiempo, cuando están en ese proceso de ir a Belén, pues se cumplen los días del alumbramiento de María. Dice el versículo 7 que dio a luz a su hijo, fíjense qué palabra más bonita, a su hijo primogénito. Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Y fíjense que dice primogénito. Y lo dejo ahí para que haya consideración de cada uno. Dio a luz a su hijo primogénito. Y el hecho sucede. Es algo que pasa. No hay nada más que decir con respecto a esto, sino que es algo que está sucediendo en un momento histórico. Luego, la figura del niño del que estamos hablando es una figura histórica, real, situada en un contexto real, en un contexto histórico. ¿Cómo se dice? La historia queda escrita, está datada, está corroborada, contrastada. Se pueden poner en duda muchísimas cosas. La historicidad de la persona de Jesucristo no es una de ellas. Queda reflejada, insisto, no solo en los evangelios, sino en la propia historia, por los propios historiadores. Jesús es una persona que nació y vivió. Dice que en aquella noche, el versículo 8 dice, había pastores que velaban, guardaban las vigilias, se les presentó un ángel, voy un poquito deprisa, se les presentó un ángel del Señor y dice,
la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Y cuando un ángel aparece y da un mensaje, genera temor porque estás viendo algo sobrenatural, pero lo que está sucediendo es algo que genera aún muchísimo más pavor. Es la gloria del mismo Dios manifestándose. La gloria del Dios eterno manifestándose con todo su esplendor. Y tuvieron, dice, gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, dice, porque os traigo nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y solo un par de cositas. Os ha nacido hoy en la ciudad de David. Los pastores, a pesar de ser una figura, quiero decir, muy entrañable en el portal de Belén, y que queda muy curioso, pero eran una figura no muy apreciada en la cultura judía. Estaban tenidos, quiero decir, no los querían mucho, no los consideraban bien. Estaban todo el día afuera y solo hay que recordar al rey David y cómo sus propios hermanos trataron a David, a su hermano pequeño. Bueno, pues resulta que a estos denostados dentro de su cultura es a quienes se aparece la gloria del Señor y les da el mensaje de no temer. Dice, hay unas noticias de gran alegría, no de temor, sino de gran alegría, que son para todo el pueblo. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías, el ungido, y dice esta última palabra, que en el griego viene escrito como Kyrios, el Señor, pero que hace referencia a lo mismo que está anunciado por los profetas, Emmanuel, Dios con nosotros, y lo hace con todo su peso, con toda su fuerza. Ese niño, ese ungido, ese Mesías es el Señor, Yahvé, Jehová, el Dios de los ejércitos, manifestado en carne, hecho carne, tomando un lugar en la historia y metiéndose en la historia de la humanidad, escondiendo toda su gloria detrás del cuerpo de un bebé. Esto sirve de señal, el niño envuelto en pañales, acostado en pesebre. Dice que apareció una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decía, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Hay un hecho histórico que posiblemente sea comparable a esto que está sucediendo aquí. Pero antes de esto, no hay nada en la historia de la humanidad que pueda ser comparado a lo que está sucediendo aquí. Dios se ha acercado al hombre para intervenir en primera persona en la vida de su pueblo, en la vida de los hombres. Y aunque nosotros por nuestra cultura diríamos gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres de buena voluntad, y moveríamos eso, lo cierto es que Dios se mete en nuestra historia buscando poder afectar nuestras vidas y poder intervenir en nuestras vidas de forma personal y directa. Y para eso Él se hace carne. Y esto es un hecho que los cielos celebran, y anuncian. Dice que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, bien, lo hemos escuchado, nos han dicho dónde es, en la ciudad de David. La ciudad de David todos sabemos que es Belén, vamos para allá para ver esto que ha pasado. No hay duda, el cielo lo está anunciando, es algo que está pasando, vamos para allá. Dice que hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y que al verlo contaron lo que habían escuchado acerca del niño. Al escucharlo, dice el 18, se maravillaron de lo que los pastores decían. Y hay aquí, en el 19, una de esas frases en las que personalmente me gustaría insistir en lo que quede de meditación, de compartir en este texto. Y es que María escucha lo que se está diciendo, María oye lo que se está diciendo, y hace exactamente lo mismo que hemos visto antes, cuando Gabriel le anuncia que va a quedar embarazada. Ella hace exactamente lo mismo. Oye esas palabras y dice, guardaba todas estas cosas, todas estas palabras, meditándolas
en su corazón. Les recomiendo que escuchen, si no lo han escuchado, que escuchen en las conferencias que dieron Efraín y Eva en el retiro de solteros hace un par de semanas. Les recomiendo que lo escuchen. Hace mención a Deuteronomio, el capítulo 28, creo que era, no estoy seguro, el 28, ¿no? O sea, acerca de la orden, el mandato de guardar nuestro corazón. Y María lo que hacía era guardar en su corazón lo que estaba escuchando. Ella conocía la ley, conocía la palabra, conocía las enseñanzas. Pero ya no es solo oír hablar de teología o de doctrina o de enseñanza para que uno las aplique. Es que de repente, delante de ella, está sucediendo en su propia vida. Resulta que ella es participante de lo que está pasando. Ella es una, Paco lo mencionó, es sujeto de lo que está sucediendo. Está siendo testigo y lo está viviendo. Y esto lo digo porque tanto en versículos posteriores se vuelve a insistir sobre esta idea. Y esto lo digo porque no podemos escuchar la palabra de Dios, como estaba comentando Moisés, como algo que escuchamos y que nos puede resultar más bonito o más agradable, o menos bonito o más desagradable según la situación que nos estemos viviendo. Sino que necesitamos escuchar la palabra de Dios, guardándola en nuestro corazón, haciéndola nuestra, porque no son solo palabras, son cosas que están pasando en nuestra vida. Y si guardamos la palabra del Señor en nuestro corazón, las cosas que están pasando en nuestra vida, nosotros seremos sujetos, seremos participantes activos también de lo que está sucediendo. No se trata solo de conocer, se trata de vivir y siendo conscientes de lo que se está viviendo. Bueno, pues esto sucede, dice que volvieron los pastores glorificando a Dios y por todas las cosas y demás, ¿vale? A los 8 días, José y María, que son cumplidores de la ley, llevan al niño para ser circuncidado y para ponerle su nombre. Jesús, tal cual le había sido dicho por el ángel antes de que el niño fuese siquiera concebido. Dice que cuando se cumplieron los días de la purificación, siguieron cumpliendo con los requisitos de la ley. Dice, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Y hago mención a lo que Lucas dice aquí. Por un lado, sí es la ley de Moisés, pero por otro lado, sí es la ley del Señor. Y se trata de cumplir no la legalidad de Moisés, sino de cumplir y obedecer y seguir el mandato de la ley del Señor, que era lo que ellos querían hacer. Su objetivo no era una religión, su objetivo era agradar al Señor, obedecer al Señor. Dice, todo varón que abriere matriz será llamado santo del Señor. El 14 vuelve a insistir, dice, para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y esto de lo que nos habla no es de religiosidad, insisto, sino nos habla de un compromiso por parte de un matrimonio que quieren agradar al Señor en todo. Y es lógico y tiene sentido, y se nos hace de mucho sentido, que el Hijo de Dios nazca en una familia que ama a Dios y que sigue y que obedece a Dios conforme a sus capacidades y sus posibilidades en todo lo que puede. Dice, versículo 25, y tengo que cambiar un poco de tercio, por decirlo así. Aunque dentro de todo lo que está en este capítulo y todo lo que está en el Evangelio, seguimos pensando en redención y en la obra redentora del Señor Jesús. Aquí hay 2 personas que de repente intervienen en esta historia y que me van a servir personalmente para introducir una idea en la que quiero hacer hincapié, en la que quiero hacer especial hincapié. Un primer personaje, dice el versículo 25, es un hombre llamado Simeón, y este hombre es justo y piadoso, obedece, ama al Señor, las 2 cosas. Obedece por amor al Señor y tiene una relación directa con el Señor. Tiene una relación establecida con el Señor personal y directa, no aparente, sino real. Ama al Señor. Dice, esperaba. Un hombre que ama al Señor y espera en el Señor. Y está esperando el cumplimiento de la promesa de parte del Señor. Y Génesis capítulo 12, por hacer simplemente un poco de memoria, la promesa de Dios a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, absolutamente todas las naciones de la tierra, y haré de ti una gran nación.
Pues Simeón está esperando de parte del Señor la consolación, y el consuelo no es ánimo, venga, que todo va a ir bien, que no va a pasar nada. El consuelo real es Dios interviniendo y afectando a la persona, ofreciendo un cambio en las circunstancias de la historia. La historia tiene un final si Dios no interviene. Dios interviene y cambia completamente ese final. Y ese es el consuelo que Simeón está esperando, que eso se produzca. Dice el versículo, me he perdido un poco, versículo 25, sí. Esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al Mesías, al ungido del Señor, a Cristo. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: ahora, Señor, todo el propósito de mi vida, todo mi pensamiento, donde estaba todo mi corazón puesto, se cumple delante de mí. Lo veo, lo puedo ver. Despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Si lo que tenía era un niño en brazos. Pero ya no necesitaba más. Ahí estaba el cumplimiento de la promesa de Dios, la simiente de la mujer, la intervención, la bendición de Dios interviniendo, la cual has preparado, dice, fíjense, en presencia de todos los pueblos. Y esto es lo que estaba esperando, de todos los pueblos. Dice, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Benditas todas las naciones de la tierra, haré una gran nación de ti. Versículo 33, José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Fíjense que José y María, o Miriam, habían escuchado al ángel, cada uno en su experiencia, con respecto, comunicándoles lo que iba a pasar. Pero seguían maravillándose según avanzaba con todo lo que iba pasando. Dice, todo lo que se decía de él les maravillaba. Dice que los bendijo Simeón, a ellos dos, y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Dice el 35, y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y como no podemos entretenernos en todo, simplemente de la última parte de este versículo 35 lo siguiente. Esa espada de la que habla Simeón, sí, podemos entender, y creo que no está mal, podemos entender que es el sufrimiento de la madre María viendo sufrir a su hijo Jesús en la cruz. Sí, lo podemos entender. Pero fíjense que aquí están pasando cosas, que María guarda cosas, que se maravillan de lo que oyen y de lo que ven, y que meditan acerca de lo que están escuchando, de lo que viven y de lo que ven. Y ese proceso de revelación, dice, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones, ese proceso de revelación es un proceso doloroso, es un proceso que duele. Porque saca a la luz, y esto es lo que dice Hebreos, la palabra de Dios es como espada de doble filo que penetra y discierne coyunturas y tuétanos. No solo están, no solo están para ponerlos en la figurita del Belén. Ellos están sufriendo un cambio personal con respecto a la experiencia de su hijo, con todo lo que están viviendo. Ellos mismos están siendo confrontados con todo lo que están viviendo, con todo lo que están pasando. Dice, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y el objetivo no es ensalzar la figura de María, tanto la de María como José tienen su sitio, pero no es ensalzar esa figura, sino dejar claro que este Jesús viene para traer paz en medio de un mundo convulso, abriendo en canal los pensamientos y los corazones de todos y de cada uno de nosotros. Dice que allí estaba también Ana, profetisa, hija de Fanuel, algo así como en la mismísima presencia de Dios, de la tribu de Aser. Dice, una mujer de edad muy avanzada, fíjense ustedes cómo era la cosa. Había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84. Esta la podíamos haber fichado para encuentro de amigos. La podíamos haber cogido, por lo menos en algún momento de su vida.
Y creo que la podíamos haber fichado, y lo digo un poco en broma, pero lo digo también un poco en serio. Porque esta mujer tiene muy claro cuál es su propósito. Y aquí lo que les decía antes que quería, sobre la idea o una de las ideas sobre las que quería insistir, ¿vale? Simeón tendría otras cosas que hacer. Sin embargo, había enfocado su vida a estudiar y conocer la palabra de Dios y ver cómo la palabra de Dios tenía cumplimiento dentro de... Quería verlo, quería ver cómo las cosas se cumplían delante de él. Ana, ¿podría haber ido a buscar otro marido? Tenía derecho. Es más, es que era lo normal para poder salir adelante una mujer en aquella sociedad. Lo suyo era buscar otro marido para poder tener. Y sin embargo, tanto uno se dedica a conocer y estudiar la palabra de Dios, no para teología, sino para vivirla, quiero verla. Y esta mujer, y le doy muchísimas gracias al Señor porque este pasaje está aquí, dice que era viuda, hacía 84 años, no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día. ¿Qué hacía una mujer en el templo? ¿Qué trabajo tenía una mujer asignado en el templo? Ella, de noche y de día, servía con ayunos y oraciones. Con ayunos y oraciones. No se me están poniendo los pelos de punta, pero creo que debemos dar muchísimas gracias al Señor cuando tenemos hombres maduros, adultos, quizás entrados en la vejez incluso, que se esfuerzan por darnos a conocer la palabra y para que la palabra sea una realidad en nuestras vidas y que podamos ver y entender lo que está sucediendo delante de nuestros ojos. Y debemos dar gracias por esas Ana, por esas mujeres que, pudiendo dedicar su vida a otra cosa, están entrando continuamente en la presencia del Señor para adorar e interceder. Para adorar e interceder. Y si eres una persona mayor de 58 años y consideras que tu tiempo en esta vida se está acabando, el Señor te está usando, el Señor está haciendo cosas contigo, el Señor tiene un sentido para toda nuestra vida desde el día 1 hasta el último día. Tiene un propósito que cumplirá hasta el último día, nuestra edad sea la que sea. Dice que ésta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Y rápidamente termino, 2 minutos. Vale. Suben al templo, pasado el tiempo suben al templo, suben a Jerusalén porque es la época de la Pascua y el niño ya tiene 12 años y venga, vamos que tenemos que ir a cumplir. El versículo 40 dice que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él. El niño cumple 12 años, nos lo llevamos a Jerusalén como es nuestra costumbre para la Pascua y allí cuando ya estamos de vuelta, porque vamos en familia y vamos en grupo y vamos de distintos lugares, pues el niño que tiene 12 años y a ver, se desenvuelve, no necesita que le den la mano para cruzar el paso de peatones, sabe cómo funciona todo, pues el niño no está. Empiezas a buscar en el recorrido, en el camino, y el niño no está. Los padres, ¿tú qué sientes cuando no encuentras al niño? Hay una ansiedad, una desesperación, un agobio que es insuperable. Y lo buscas por donde puede estar, pero allí no está. Y te vuelves a Jerusalén, te vuelves a la ciudad. ¿Y dónde buscas al niño? Y buscas al niño por todos lados. Estuvimos aquí, nos paramos allí, estuvimos en no sé dónde. A lo mejor está y empiezas a buscarlo. 3 días buscándolo. 3 días buscándolo. Y cuando dicen, bueno, vamos al templo. A ver, y cuando llegan al templo, el niño está allí sentado, charlando con los ancianos, los sacerdotes, con la gente, y está compartiendo con ellos. Y claro, la madre dice, vamos a ver, ¿pero qué nos hace? Que se nos... ¿Tú sabes la angustia que hemos tenido? ¿Tú sabes la desesperación? La respuesta de Jesús, cuando dice, ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Esa respuesta de Jesús les está diciendo, de alguna forma, ustedes no deben olvidar quién soy. Ustedes saben quién soy. Y en este momento es el momento de sacar las cosas guardadas en el corazón y recordar que tengo otro propósito
que el de ser un hijo obediente. José, que es una figura paternal que me está enseñando a ser justo y piadoso, José no es mi padre. Y yo tengo que estar ocupado en los negocios de mi padre. El último versículo, versículo 52, lo comparan con el 50. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y la última idea, de verdad, ya, la última idea. Y esta idea va para los jóvenes y para los que no somos tan jóvenes. El momento de crecer y madurar es ahora. El momento de tener una relación con el Señor que te ayude a desarrollarte de una forma saludable en todos los aspectos de tu vida, emocionalmente, espiritualmente, físicamente, es ahora. Ahora es cuando hay que madurar. Ahora es cuando hay que aprender a poner los límites que el Señor nos enseña a poner, a obedecer en lo que el Señor nos enseña a obedecer, a desarrollar relaciones entre hermanos y conocidos de forma saludable como el Señor nos pide. Ahora es el momento. Para que cuando llegues a la edad adulta, seas un adulto sano, un adulto que está desarrollado conforme a la voluntad del Señor. Y si por cualquier causa, cualquiera de nosotros, no nos hemos podido desarrollar como hubiéramos debido en la etapa de la vida que nos correspondía, no podemos dejar de crecer y desarrollarnos. No hemos llegado ya al límite, no hemos llegado ya al final. Todavía queda camino para recorrer y el Señor Jesús es ejemplo de eso. A veces asumimos que el Señor sabía todo porque era Dios y lo traía todo aprendido desde el cielo. Sin embargo, el Señor se esforzó aquí por tener una relación con el Padre, orando continuamente, por estudiar su palabra, buscando siempre la relación con quien pudiera compartir acerca de la palabra y teniendo relación con sus iguales y con sus no tan iguales, con los que le agradaban y con los que no. Así que bueno, ya está. Ahí está esto para que meditemos y lo pensemos y que ojalá nos sea de ayuda en la voluntad del Señor.